Yeah, yeah. A un clic, una chispa, un sueño digital. Luces azules en mi mundo virtual. Desde un rincón en medio del caos, con teclado y mouse en mano, listo pa' más. Soy Noruar sin fama ni guía. Navego los juegos con alma encendida. La pantalla me observa, yo no me desvío. Aunque el mundo dude, yo sigo el camino. Entre box y glitches, surfeo el ruido. Mi voz es pixel, mi flow es sonido. No busco aplausos, solo conversación. Una historia en streaming, una revolución. Y aquí voy a la sombra del lag. Mi voz resuena como un viejo tag. Construyo mi mundo, pieza por pieza. Contenido con pulso, muchas promesas. No soy de plástico ni de cartón. Esto es pasión, no es producción. Subo la apuesta sin garantía. Muy buenas, chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén pura vida. Mae, el asunto es así. Mae, ya sabemos que hay builds para todo y de todo y de todos. Pero hay una build que hay gente que le gusta, gente que no. Pero me gustó mostrarla, me gustó hacerla y me pareció divertido. Es la build del francotirador. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que está la SKS, la CAN y todas las demás, siempre es bueno o siempre es divertido volver a nuestro tipo de añoranzas de jugar un juego ya escondido donde usted dispara a distancia y hace mucho daño. En base a eso fue que se me ocurrió volver a hacer la build del francotirador. Puede que no esté en meta porque tal vez vaya alguien a decir es que no es tan rápida como la SKS. Lo sé y tiene toda la razón. Aún así, ahí les dejo la build. No se preocupen. Vamos a ver qué es lo que tenemos directamente. Primero que todo, esta sería la build. ¿Por qué así? Primero, la bingo, porque la bingo a usted le dice que cuando golpea el punto de curarme hay un 70% probabilidad de activar Diana. Pero si usted hace el cambio de arma rápido, dice que tras cambiar de arma asegura el objetivo con Diana. Hasta ahí bien. Dice que tras golpear una unidad NPC, o sea, monstruos normales, el daño de punto débil aumenta 25% durante 10 segundos, acumulable hasta 4 cargas. O sea, hace que usted puede seguir teniendo el cúmulo hasta por 40 segundos. Después de esto, directamente utilizo lo que es ballesta recurva. Ballesta recurva dice directamente que marca el objetivo con vulnerabilidad, pero al impactar un punto débil, activará Diana en el objetivo, haciendo que todas las armas que usted tengan una tasa crítica de 15% contra objetivos con Diana durante 10 segundos. Agregado a esto, está lo que sería el hacha larga. El hacha larga da guerra de fortalezas. Y a usted le dice que por cada objetivo impactado, los ataques pesados otorgan tasa crítica 8%. Pero la gracia del territorio final es que dice que cuando finaliza guerra de fortalezas, aumenta el daño de arma y la velocidad de movimiento en 10% durante 10 segundos. Entonces estaríamos teniendo 10% más de daño. Agregado a esto, aquí es la variante importante, porque ya sea que utilicen mareas traicioneras como 3 piezas o Salvador, funcionan bastante bien. En este caso utilizo Salvador porque va consumiendo vida para generar el escudo. Y la gracia es tener, a mi gusto, siempre los guantes con lo que sería el amplificador de crítico, pero decreciente. Ahora, 2 piezas de lobo solitario, porque le aumenta la capacidad extra de cargadores y la tasa crítica en 5%. Y por último, pero no menos importante, directamente las botas terrenales. ¿Por qué? Dice que botas terrenales le aumenta 30% el daño a enemigos con efecto de Diana. Entonces, si sabemos que tenemos la ballesta y el francotirador que hacen efecto de Diana, básicamente siempre vamos a tener el efecto adicional de 30% más de daño. A ver, hay un asuntito curioso porque ustedes pueden utilizar de manera más completa pieles, pero hay un pequeño disparejo, llamémoslo así, porque ahorita las pieles más cercanas serían las de lobo, que hacen que le den daño en punto débil. Pero eso depende de ustedes si quieren hacerlo con daño en punto débil o no. En mi caso, yo estoy utilizando directamente, me toque que me equivoco, acá, que estoy utilizando lobo de páramo en pecho y piernas,
para que me garantice de aguante máximo. En lo que sería botas, estoy utilizando cuero de vaca de montaña para que me dé 15% extra. Y aquí era, esta me equivoqué. Y en este caso, la máscara con cuero de vaca de caos de ceniza, porque me dice que me da más 8% de daño de arma cuando el aguante supera el 120%. Entonces es más práctico para mi gusto tenerlo así con esto, porque si tengo más estamina me va a garantizar ese extra, ese 8% extra de daño de arma. Por ejemplo, aquí la tengo guardado. Voy a sobreescribirlo para tenerla reescrita para situaciones. A ver, vamos a pasar a la parte de los módulos. ¿Por qué? Porque siempre es importante. No se puede hacer una build sin módulos. Para lo que es la bingo, vamos a ir directamente con amplificador de vulnerabilidad con Diana. Si usted me dice, mae, Noruar, no sea tan mamón, usted porque tienen 17. Ok, está bien, válido, válido. Pero, diable, en dos opciones generales. Amplificador de vulnerabilidad crítico, bueno, violento, perdón, sería el normal. Y si tienen Diana, maravilloso. ¿Por qué? Amplificador de vulnerabilidad. Perdón. Amplificador de vulnerabilidad crítico o violento. A usted le dice que le aumenta el daño crítico, daño de arma, capacidad de cargadores y el aumenta los aumentos de daño en 3%. O sea, hace que este aumento de los aumentos de daño le dice que si tiene daño crítico, le aumenta el daño crítico en 15 y el daño de arma en 7.8. Eso es la gracia que hacen los aumentos. Ahora, el amplificador de vulnerabilidad Diana, en este caso estamos hablando de que yo me estoy basando en los números que tengo acá. Si alguien me dice, mae, Noruar, el amplificador de vulnerabilidad violento me da 15% de daño crítico. Sí, es cierto, tiene toda la razón en nivel 17. Pero si los comparamos en nivel 17, hay un detalle importante. El daño crítico del amplificador de vulnerabilidad violento en 17 es daño crítico 15. Pero el daño crítico en objetivos con Diana es 18%, 3% más. Y como les he dicho montones de veces, la gracia en OneSuma es que usted va picando daño de poquito en poquito, que pieles, que armaduras, que módulos, que categoría, que estrellas, etc, 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 etc. Este caso también aplica la misma regla. Si tenemos los dos 17, tendríamos que tener daño de arma 6%, daño crítico 15% y la capacidad de cargadores. Pero si tenemos, por casualidad, Diana nos va a garantizar 3% extra en proporción a vulnerabilidad de violento. Después, para lo que es la ballesta de curva, para ballesta de curva es exactamente la misma historia. ¿Por qué? Porque es el daño crítico a efectos con Diana. Yo lo utilizo así, me sirve y funciona. Alguien podría decir, a ver, ¿dónde está? Que para derrotar enemigos marcados recuperan salud. Para una tanque, para hacerse la de tanque de Diana, estaría de puta madre, de hecho. Para hacerse la de tanque de curación, estaría de puta madre. Que por cierto, después me hago la P90 con guía tanque que se vaya curando. Con esta misma regla, con esto. Pero hasta que tenga marca de recuperación violento. Volviendo. Para la cabeza van a haber dos opciones generales. La primera, la más básica, podría ser directamente, entonces aquí ya la perdí, impacto minoso. Impacto minoso, a usted le dice que si usted no ocasiona daño en punto débil, aumenta la tasa crítica y el daño tasa crítica en 10% y daño crítico en 30%. Está muy bien, no lo niego. De hecho, está muy, muy bien, sinceramente. Ya sea normal violento o lunar. ¿Por qué lunar? Y lunar, si alguien me va a decir, mae, pero es que el lunar sale muy difícil de conseguir. Tiene todo el punto. Es lo mismo que si yo le dijera creciente. Aplica lo mismo, es difícil de conseguir. Pero el impacto luminoso lunar, impacto luminoso lunar, a usted le dice que entre menos vida tenga, más daño crítico va a tener, más daño de arma va a tener. Entonces va a ser funcional. Si por casualidad piensan tal vez como yo utilizo lo que sería aumento de ímpetu, ya sea violento o lunar. ¿Por qué? A usted le dice que del cargador que usted tiene, el primer 50% del cargador suyo le va a dar velocidad de disparo. Y el segundo 50% del cargador le va a dar un 30% más de daño. Esto ya radica en ustedes cómo quieren, si quieren que se haga un poquito más de tasa crítica, que podría estar muy bien, que por cierto, pongámosla para después hacer las pruebas.
o directamente, ya la perdí, impacto luminoso o aumento de ímpetu. Ya ustedes radicarían en qué quieren, ya sea más daño o más tasa crítica para poder hacer más daño. Eso queda a manos de ustedes. Y volvemos a aplicar la misma. Podrían decirse que sea impacto violento, o sea, que sea de la categoría violento, lunar o creciente. Eso depende estrictamente de lo que ustedes tengan. Si usted me dice, mae, normal, yo tengo una creciente mejor que todos, maravilloso, sublime, encantador. Lo mismo que lunar y lo mismo que violento. Para lo que da parte de la máscara, podríamos pensar en dos opciones. Que sería, ¿dónde se ya la perdí? Golpe apuntado, que por lo menos es mi favorita, que dice que al impactar enemigos marcados con Diana, aumenta la tasa crítica 10% y el daño crítico 25%. El otro está por acá, el más buscado. El más buscado, a usted le dice que cada vez que usted marca un enemigo, aumenta el ataque acumulable hasta 3. Aumenta el ataque 5% durante 8 segundos, acumulable por 3. 3 por 5, 15. Se supone que entonces en un margen de 8 segundos usted va a poder tener hasta un 15% extra más de ataque. No está mal, pero en este caso prefiero directamente la que estaba diciendo, que ya la volví a olvidar. Golpe apuntado. En este caso no hay muchas opciones como tal, esa es la parte buena. Así que la opción definitiva podría ser golpe apuntado violento. Esto le dice que al impactar enemigos marcados con Diana aumenta el daño crítico, la tasa crítica y el daño crítico. Después, para lo que sería pecho. Para pecho yo me gusta mucho rejuvenecimiento. ¿Por qué? Porque rejuvenecimiento me dice que cuando les cuesta por encima del 30% los puntos de vida máximos, derrotar a un enemigo recupera 20% de puntos de salud. La recuperación excedente se convierte en escudo y eso va volviendo a ser un ciclo. Podría usted decirme, mae, tal vez por regreso rápido, sí, está bien, podría ser perfectamente. Pero eso sería mi opinión. A ver, en pantalones hay varias cositas. ¿Por qué? Porque directamente yo le tengo infalible. ¿Infalible qué dice? Que cada golpe crítico de arma a distancia da daño crítico 5% hasta llegar a un 45% extra de daño crítico. Y el efecto se anula en la siguiente recarga, lo cual no está mal. Y aquí vamos a una parte interesante. Si ustedes en lugar de violento tienen por casualidad estrella descendente, ya que vamos ya casi a llegar para el siguiente evento de gravedad, vamos a volver a tener estrellas descendientes. Va a ser bastante bueno. ¿Por qué? Porque estrella descendiente a usted le dice que le aumenta el daño en proporción a la altura que usted esté el enemigo. Y va a ser mucho mejor directamente que el infalible de violento. Si nos vamos a la parte de guantes, en guantes hay varias opciones técnicas. Hay dos opciones de módulos, pero hay otras opciones técnicas. De toque. Yo le podría decir a usted que a mi gusto es amplificador de crítico. ¿Por qué amplificador de crítico? Me aumenta la tasa crítico 10% y el daño crítico en 15%, lo cual para mí está bien. Si usted me dice que aumento de crítico, aumenta la tasa crítica 15%, yo le podría decir, está bien, le respeto su gusto, pero no es lo mío. ¿Por qué? Resulta, sucede y acontece que si usted lee aumento de crítico, solo le da 15% de tasa crítico. Hasta ahí bien. Pero si usted revisa amplificador de crítico, a usted le dice que le da 5% menos de tasa crítica, pero le da 15% más de daño crítico, lo cual me parece una compensación bastante razonable, sinceramente. Y de acá sería, ya sea si lo tiene o no, depende de lo que usted tenga. Lo normal sería amplificador de crítico violento, pero si usted tiene y quiere amplificador de crítico creciente, también funciona, porque aplica la misma regla. Entre más escudo tenga usted, más daño va a ir haciendo. Más daño, aguántame. Más daño de arma y más daño crítico va a ir obteniendo. Y para la última parte directamente, a mí me gusta contra todo pronóstico, así que pues ahí si usted le quiere meter avance cubierto, que bastante bueno es, porque a usted le dice que si usted no sufre daño durante 4 segundos, le aumenta el daño cuerpo a cuerpo, estado y de arma 20%.
También podría decirme usted, hora punta, sí, es muy válido. Si usted utiliza vida 1, le puede servir directamente hora punta porque le va a dar el máximo de daños por la menor cantidad de vida. Y en este aspecto, en cualquiera de las opciones que usted elija, llámese contra todo pronóstico, que se avance cubierto, u hora punta, aquí hay varias cositas interesantes. ¿Por qué? Porque yo le podría decir hora punta violento y ya chinga su madre. Pero, aquí también están los módulos de estrella descendente, que también entre más altura esté de su enemigo, también ayuda bastante. O también les podría decir que salvaje, los módulos salvajes son bastante buenos. La única diferencia es que usted, entre más cerca esté del enemigo, más daño va obteniendo. Entonces, ya depende mucho de ustedes. Otra arma que a mí me gusta, de un toque, si sé que está aquí, el fantasmal. Aquí está. Sería fantasmal. Porque fantasmal, a usted fantasmal, lo único que le pide es que esté cambiando de arma. Es lo único que le pide. Entonces está bastante buena. Ya sea que usted tenga fantasmal, ya sea que usted tenga salvaje, ya sea que tenga estrella descendente, o ya sea que tenga el violento normal, cualquiera de estas opciones son bastante válidas. Para la parte de los acoples, podemos venir a la parte de acoples y revisar todas las opciones que se puedan haber. ¿Por qué? Vamos a ver que vamos a utilizar ballesta y francotirador. Para este caso, pistola no nos sirve, fusil y rifle no nos sirve. Sería machete con armas de precisión. Dice que aumenta el daño 15% a rifles de francotirador, subfusiles o ballestas. Y estamos utilizando ballestas y francotiradores. Así que, ok. Siguiente, resiliencia. El escudo recibe 30% menos de daño de los monstruos. Y la gracia es que el escudo también nos vaya ayudando. Después, combo estratégico. Durante 4 segundos, tras cambiar arma o recargar, vamos a obtener 15% más de daño de arma, lo cual viene de puta madre. Defensa con energía de vibración. Cada vez que usted invoca un Deviant, invoca un escudo temporal de 30% de vida. Entonces, con esta ya tenemos que el escudo que nosotros vamos a invocar aquí, con esta va a tener 30% menos de daño. O sea, va a recibir menos 30% de daño. Y con esto vamos protección del escudo. Dice que cuando el escudo esté al 40% de los puntos de vida, reduce el daño de aberración 10%, que ahora sería un 10% más este 30%, y aumenta el daño a monstruos un 10%. Entonces, esta va a seguir siendo mi triada de los escudos. ¿Por qué? Esta invoca un escudo, con esta hace menos daño, y en esta le dice que si llega a curarse con los crecientes y con el equipo de Salvador se logra llegar ese 10% extra de escudo, o sea, del 30 al 40%, va a obtener 10% más de resistencia a los daños y va a hacer 10% más de daños. Después de esto, vamos a pulso firme. Dice que cuando tienes una ventaja, guerra de fortalezas o disparo rápido, el daño del arma y el daño en punto débil más 25%. Y ahí es donde entra el hacha, porque el hacha cuando utiliza guerra de fortalezas va a tener 10% más de daño de arma y 25% en punto débil. Y cuando termina la guerra de fortalezas, aplica el módulo de guerra de fortalezas. Porque a usted le dice que cuando usted activa guerra de fortalezas, pulso firme, le da 10% más de daño. Y cuando termina guerra de fortalezas, el módulo a usted le dice que durante un ratito más va a tener otro 10%. Entonces, durante un buen rato va a tener 10% de daño de arma. Mientras está con el bufo y cuando termina el bufo. Después, golpe marcado, dice que daño en punto del 20% contra enemigos marcados con Diana, lo cual sirve mucho y aquí entra en juego los módulos era de cabeza, que siempre lo olvido, era impacto ominoso. Aquí es donde entra en juego con impacto ominoso, que por esto era exactamente, que le tenía aumento de ímpetu. Aumento de ímpetu, aunque es muy bueno y le aumenta la tasa crítica, si no hace daño en punto débil, choca con el módulo, choca con el acople. ¿Por qué? Porque el acople le está pidiendo que no golpee en punto débil. Entonces vamos a tratar de hacer solo un daño en punto débil. Después de ahí,
usted se puede encargar de ir disparándole a punto débil, todo lo que usted quiera. Pero impacto ominoso a usted le dice que no, si no hace daño en punto débil, aumenta la tasa crítica. Entonces, son como pequeñas contrariedades, pero al final terminan ayudando. Entonces, golpe marcado, sí lo insta a usted a hacer daño en el punto débil y le hace 20% más de daño contra enemigos marcados con Diana. Y por último, directamente sería cazarrecompensas. Marcar un enemigo objetivo por primera vez da 2% de ataque durante 15 segundos hasta 5 acumulaciones. En este caso, 2 por 5, 10. O sea, hace que en un lapso de 15 segundos usted va a poder tener 10% más de daño. El efecto se elimina al cambiar de arma, renovar la marca, otorgar... ¿Cómo es? Se me fundió. El efecto se elimina al cambiar de arma. Renovar la marca otorga daño de arma 3% durante 10 segundos hasta 5 acumulaciones. Entonces, si yo disparo con la ballesta, hago efecto de Diana. Ahí me va a dar 2% de daño. Pero a la hora que yo cambio el arma, ya se anula ese efecto. Y cuando hago daño con la bingo, renuevo la marca. Y ahí hago 3% de 5, ¿ves? 3% de daño de arma hasta 5 acumulaciones. 3 por 5, 15. Entonces, ya con esa segunda parte estaría haciendo, durante 10 segundos tendría 15% más de daño de arma. Para lo que es la parte de los Deviants, no es como que haya un asunto, pero hay varias opciones. ¿Por qué? Porque si usted quiere, puede utilizar la mariposa, es mejor para la Briny, para el rebote, pero puede utilizarla. En este caso, yo estoy utilizando el muñeco Voodoo, pero si usted quiere, puede utilizar la cámara o Mr. Wishes. ¿Por qué? La cámara le va garantizando que si usted golpea en el punto débil, que es la parte que estamos buscando, que haga más daño. El muñeco Voodoo a usted le aumenta el daño a la vulnerabilidad. De hecho, si lo revisamos por acá, el refugio maldito dice... el refugio maldito dice que tiene una bonificación de 18% de daño de arma, daño de estado y bonificación de daño cuerpo a cuerpo. Pero también recibe efecto de 18% de vulnerabilidad de arma. O sea, sí, está haciendo 18% más de daño de arma y 18% de vulnerabilidad de armas. Y aparte de eso, si tenemos la luz robavidas, dice que haciendo que el jugador y los enemigos cercanos sufran efectos de vulnerabilidad y la muñeca absorbe 50% de daño recibido, cosa que ayuda bastante para lo del escudo e inflige daño a los enemigos cercanos cada segundo. Al usar refugio maldito, los enemigos también son afectados por el efecto de maldición. Cuando la habilidad esté en 5, la muñeca Voodoo esté en índice de habilidad 5, la densidad del efecto de vulnerabilidad se aumenta a 60%. O sea, aumenta la vulnerabilidad a 60%. Por eso es que para mi gusto, muñeca Voodoo es tan buena. Ya con esto, ya revisamos lo que fue la build, cómo hacerla, las cosas. Ah, por cierto, una cosita importante. Algo que había olvidado, algo importante. Había olvidado ¿cómo se llama esta madre? Los planos de calibración. Resulta que para la bingo hay dos opciones. Hay una de las dos opciones, más o menos, una es medio y la otra es la decente. Podría decirle usted que utilizar el plano frugal, por si usted falla un tiro se lo devuelva. Pero en este caso prefiero más disparo rápido porque como vamos a estar utilizando la bingo con frecuencia o con velocidad, entonces yo considero que es mejor tener la bingo con disparos rápidos. Eso sí, que sea tasa crítica y el daño de arma. Lo más que ustedes puedan, sí, sería lo mejor. Si pueden tenerla todo lo que puedan en tasa crítica, más que mejor. Pero si no, pues ni modo, lo que ustedes puedan. Daño de arma decente y tasa crítica lo más decente que puedan. Ahora, ya que hablamos directamente de la build, de los módulos, de los acoples, de las desviaciones, del estilo, del plano de calibración, nos falta directamente las comidas. Las comidas ahora se volvieron mejores, llamémoslo así. Antes, cuando los jugadores querían hacerse una build de daño de arma, no tenían bebidas, así que había que ingeniárselas de alguna manera.
Ahora es mucho más fácil. ¿Por qué? Resulta que ahorita la comida principal siempre va a ser hot dog mixto frito. ¿Por qué? Dice que mínimo aumenta un 20% el daño a enemigos con Diana. Entonces son 20% extra durante lo que dure el hot dog. Normalmente es media hora. Pero si usted lo tiene con un buen chipsaurio, puede aumentar. ¿Lo tengo por acá o tengo que...? Okay. Tengo que agarrarlo. El hot dog mixto frito puede aumentar hasta un 27% de daños enemigos. Y si usted le pone carne de ciervo normal, le va a aumentar un 2%. Pero si usted le pone carne de ciervo impoluta, le va a dar un 3% contra enemigos afectados por Diana. Eso significa que en el mejor estado posible, el hot dog mixto frito a usted le va a poder dar 30% de daño a enemigos con Diana. Con la comida y con la carne, o sea, con el hot dog mixto frito, con la mejor estatus del Debian, del chipsaurio, y con carne de ciervo impoluta, que es la carne dorada. ¿Cuántas pueden hacer? No sé. Pero en mi caso es tratar de brindar la información lo mejor que se pueda. Para lo siguiente, que es la parte importante, ahí vamos a buscar la bebida. La bebida, para el que lo vea, se llama bebida extravagante, pero hay dos tipos. La bebida extravagante elemental y la segunda que es bebida extravagante, pero se llama caprichosa. Caprichosa es la que a usted le da daño de arma. Para que lo entienda, cuando usted lo va y lo compra, cuando usted va y compra las recetas, vienen dos bebidas extravagantes. Por dicha, vienen en diferentes dibujos. La que es como un cóctel, una copita, un trago, esta es la que da daño de estado. La que viene como en un tecito, que es directamente un té, es la que le va a dar a usted daño con arma. Con el chipsaurio, al máximo, lo máximo que va a obtener de daño de arma es 13% extra. Entonces, por esto así, por beberla, va a tener 13% extra de daño. Y ahora vamos con los complementos. ¿Por qué? Porque esta es la comida básica ahora estándar si usted quiere hacer daño de arma. Pero si usted es cocinero, con cocinero usted también tiene acceso a pan endeble. Con pan endeble a usted le dice que le aumenta todo el daño de arma en un 25%. Mínimo. Ya si usted tiene el chipsaurio, mejor. Y ahí vamos al otro complemento. El otro complemento para mi gusto es la bebida Borscht. La Borscht es una sopa. Esta sopa, si usted la hace con con carne de ciervo, a usted le va a dar el efecto de daño más 2% a objetivos afectados por Diana. Con lo cual es una bebida que al principio, cuando no estaba la caprichosa, la bebida caprichosa, era lo que utilizábamos todos como principal. Utilizamos la comida y la caprichosa. O gente que estaba utilizando módulos de estrella descendente, utilizaban doble salto. Pero digámosle, así, con el Borscht le garantiza por lo menos mínimo, un 2% extra de daño a objetivos afectados por Diana. Yo creo que con esto ya abarcamos directamente todo lo necesario para la build de francotirador. Abarcamos Deviants, abarcamos build, abarcamos módulos, acoples, los planos. Yo creo que con eso ya abarcamos la mayor cantidad de cosas para que esta build sea satisfactoria, diría yo. Si cualquier cosa ustedes encuentran algo o les falta algo o vieron que me faltó algo a mí por mencionarlo, háganmelo saber en la caja de comentarios. Si llegaron a esta parte, déjenme darle muchas gracias por llegar, por venir, por ver todo el contenido. Y recuerden que yo hago contenido live todos los días, bueno, de lunes a sábado. Y usualmente hago shorts y hago guías como estas para YouTube. Fuera de eso, espero que les haya servido, espero que les guste. Me retiro. Adiós.